Shirley MacLaine putting her unique stamp on a Sondheim classic. But then I have my relationships, and they do think so. Shirley Mlan poniendo su sello único en un clásico de Sondheim. Pero tengo mis relaciones, y ellos sí lo creen. La legendaria Shirley Mlan, conocida sobre todo por su papel en la película de Alfred Hitchcock, The Trouble with Harry, ha cautivado al público durante décadas y se ha asegurado un lugar en la historia del cine. Con una notable carrera de más de 70 años, sigue siendo una de las pocas estrellas que mantienen un éxito tan duradero en la pantalla. Pero aunque su vida profesional brilló con galardones y papeles emblemáticos, las cosas no siempre fueron tan fáciles entre bastidores. Shirley tuvo sus conflictos con algunos compañeros de reparto con los que le resultaba difícil trabajar. Ahora, a sus 91 años, por fin se ha sincerado y ha revelado quién era el compañero de reparto al que no soportaba en absoluto. En este vídeo, echamos un vistazo más de cerca al actor con el que Shirley Mlan dice que más odiaba trabajar. Pero antes de entrar en los detalles de esa relación, rebobinemos y veamos dónde empezó todo. Los primeros años de Shirley y su ascenso a la fama. Los primeros años de Shirley Mlan. Shirley Mlan nació como Shirley Mlan Bay el 24 de abril de 1934 en el seno de la familia Bay en Richmond, Virginia. Le pusieron el nombre de la famosa actriz infantil Shirley Temple, que entonces solo tenía 6 años. Al crecer en una familia que fomentaba su creatividad, Shirley desarrolló su talento muy pronto. Su padre, Ira Owens Bay, fue profesor de psicología, agente inmobiliario y administrador escolar. Su madre, Kathleen Curran Name MacLean, profesora de arte dramático nacida en Wolfville, Nueva Escocia, desempeñó un importante papel en el fomento de las inquietudes artísticas de Shirley. El hermano menor de Shirley, Warren Beatty, se convirtió más tarde en un conocido actor, escritor y director, cambiando la grafía de su apellido por motivos profesionales. Los hermanos fueron educados en la fe baptista. Durante su infancia, la familia de Shirley se mudó con frecuencia, pasando de Richmond a Norfolk, luego a Arlington Waverly y de nuevo a Arlington. En 1945, su padre trabajaba en el Instituto Thomas Jefferson Jr. High School de Arlington, donde la familia acabó instalándose en el barrio de Dominion Hills en la década de 1950. Los primeros años de Shirley fueron únicos en muchos sentidos. De niña tenía los tobillos débiles, por lo que era propensa a tropezar. Para ayudarla a fortalecerlas, su madre la apuntó a clases de ballet en la Washington School of Ballet cuando solo tenía 3 años. Lo que empezó como un remedio para una debilidad física se convertiría en la base del extraordinario viaje de Shirley. A pesar de las dificultades, su determinación la transformó de niña frágil en estrella de Hollywood. Su pasión por la interpretación floreció en la escuela de ballet, donde era una alumna aplicada que rara vez faltaba a clase, incluso cuando se interesó por la interpretación y el canto. El espíritu marimacho de Shirley se hizo evidente muy pronto. El célebre director Don Siegel la describió en una ocasión como una persona con la que era difícil sentir simpatía, calificándola de poco femenina y muy dura. Para canalizar su energía, Shirley destacó en el béisbol, ganándose el apodo de Powerhouse. A menudo interpretaba papeles masculinos en producciones escolares como Romeo y Julieta y La Bella Durmiente, debido a su estatura y a la falta de chicos en su clase. Un momento crucial se produjo durante los ensayos de Cenicienta, cuando se lesionó el tobillo, pero decidió actuar antes de buscar tratamiento. Esta lesión convenció a Shirley para dejar el ballet y dedicarse a la interpretación. Se dio cuenta de que era demasiado alta y de que sus tobillos eran demasiado débiles para dedicarse al ballet. Estudió en el Instituto Washington Lee de Arlington, donde participó activamente en el club de teatro y en el equipo de animadoras. ¿Cómo llegó Shirley Mlan al estrellato?
y quién fue el coprotagonista con el que más le costó trabajar, siga mirando para descubrirlo. El camino de Shirley Mlan hacia la interpretación. La multipremiada actriz Shirley Mlan creó y aprovechó a menudo oportunidades que la llevaron al estrellato. En una de sus memorias escribió: «Estaba aprendiendo que la vida no nos pasa porque sí». Tras ingresar en el Washington Lee High School, Shirley se fue a Broadway, Nueva York, durante las vacaciones de verano para probar suerte con la interpretación. Tras graduarse, se incorporó a Broadway Productions como parte del equipo de baile en la película Me and Juliet. Durante su audición, el productor pronunció mal su nombre, así que ella lo cambió de Man a Mlan. Poco después aprendió interpretación con Carol Haney durante el rodaje de The Pajama Game. Las estrellas estaban a favor de Shirley cuando Carol experimentó lo que parecía ser una situación desafortunada en el plató, pero resultó ser una oportunidad única en la vida para Shirley. Carol Haney acababa de romperse un ligamento y no podía actuar. Esto ocurrió unos meses después de que comenzara el rodaje de la película Pajama Game. Carol Haney tuvo una dura recuperación durante los meses siguientes, lo que dificultó que se presentara a interpretar su papel en la película. Fue entonces cuando el productor Hal B. Wallace se fijó en el talento de Shirley y le ofreció el papel de Carol, lo que le valió su primer contrato de 5 años con Paramount Pictures. La gran oportunidad de Shirley llegó con su papel en The Pajama Game, que animó a Alfred Hitchcock a contratarla para The Trouble with Harry, su ópera prima en 1955. Protagonizar la película a los 19 años le valió un Globo de Oro a la actriz revelación del año. Tras su ópera prima The Trouble with Harry, Mlan empezó a aparecer en películas que acabarían sirviéndole de peldaños en su camino hacia la fama. A partir de entonces, todas las películas en las que participó Mlan fueron un éxito de taquilla. En 1955 apareció en Artistas y Modelos, una película de Martin y Lewis. En 1956 interpretó el papel protagonista femenino de Auda en la comedia épica de aventuras La Vuelta al Mundo, en 80 días, que recibió el Oscar a la mejor película. En 1958 apareció en 3 películas: Hechizo Caliente, El Ovejero y La Casamentera. La carrera de Shirley Mlan siguió en ascenso durante la década de 1960 y años posteriores. A medida que ampliaba su campo de acción y aceptaba papeles más difíciles, se hizo famosa por su capacidad para alternar sin esfuerzo entre la comedia y el drama, y cautivó al público con su magnética presencia en pantalla y su versatilidad. Películas como El apartamento 1960, que le valió una nominación al Oscar, consolidaron su estatus como una de las actrices con más talento y más solicitadas de Hollywood. A lo largo de su carrera, Mlan superó constantemente los límites y desafió las expectativas, eligiendo a menudo papeles que exploraban temas complejos y a veces controvertidos. Aparte de sus logros cinematográficos, Shirley también obtuvo reconocimiento por su personalidad franca y su viaje espiritual que compartió abiertamente en sus memorias y entrevistas. Esta auténtica expresión de sí misma le granjeó el cariño de muchos fans que admiraban su valentía tanto dentro como fuera de la pantalla. A pesar del glamour y los elogios, Shirley nunca evitó hablar de los retos a los que se enfrentaba, incluidos los difíciles compañeros de reparto y las presiones de la vida hollywoodiense. Su resistencia y dedicación han inspirado a generaciones de intérpretes. Incluso después de décadas en la industria, Mlan siguió comprometida con su oficio, asumiendo papeles en televisión, teatro y cine que mostraban su talento en constante evolución. Su legado es un espíritu pionero y una pasión inquebrantable por contar historias, cualidades que han hecho de Shirley Mlan una auténtica leyenda del mundo del espectáculo. Salto a la fama. El camino de Shirley hacia la fama fue emocionante
atrevido y rápido. En 1958 protagonizó numerosas películas antes de entrar en Ocean's 11, con el Rat Pack, en el que actuaba Frank Sinatra. Tras trabajar con el Rat Pack, Shirley fue invitada a ser miembro exclusivo del grupo de 5 animadores informales. El Rat Pack se contagió de la energía de la actriz de espíritu libre y extrovertido. Su ascenso a la fama se produjo con su interpretación en la película romántica de 1960, El apartamento, en la que aparecían Jack Lemmon, que interpretaba el papel de un empleado de seguros, y Fred MacMurray, que interpretaba el papel de Baxter. La película recibió múltiples nominaciones a los premios de la Academia como Mejor Director, Mejor Dirección Artística, Mejor Guión Original y Mejor Montaje, entre otros, lo que la convirtió en una de las mejores películas estrenadas en los años 60. Aunque Shirley estuvo a punto de llevarse el premio, perdió frente a Elizabeth Taylor. La película del apartamento recibió numerosos elogios. Charles Theron, conocido crítico de cine, elogió a Melan por dar vida a la película en blanco y negro, describiéndola como cruda, real y divertida. El éxito de Shirley con la película de temática romántica la inspiró para protagonizar otras películas y colaborar con otros grandes actores a lo largo de los años. Tras sus logros, Shirley obtuvo mayores logros en películas como Irma Ladus 1963 y The Children's Hour 1961. A pesar de sus exitosos comienzos, estuvo 14 años sin recibir premios ni nominaciones. Esto la llevó a cuestionarse su carrera. Siguió actuando durante todo este tiempo con poco éxito, pero como resultado de una demanda, Sharely perdió un trabajo de $750,000 para el musical cinematográfico Bloomer Girl. En 1969, su película Sweet Charity, Dulce Caridad, dirigida por Bob Fosse, se convirtió en un desastre financiero a pesar de haberle valido una nominación al Globo de Oro. De esta película sacó su tema musical If My Friends Could See Me Now. Desde entonces, esta canción ha sido el tema musical que sonaba en cualquier entrevista en la que participaba Shirley. Shirley se tomó un descanso y volvió con más fuerza en 1977, consiguiendo su 4ª nominación al Oscar a la mejor actriz por The Turning Point. En sus más de 60 años de carrera como actriz, Shirley ha ganado un Oscar, ha recibido 70 nominaciones y 50 victorias. Declive de su carrera y ruptura abrupta. No cabe duda de que Shirley ha sido una actriz increíble a lo largo de su carrera, pero se enfrentaba a algún reto. Tras casi 2 décadas de notables interpretaciones, algunos empezaron a preguntarse si el icono del cine estaba perdiendo su chispa, especialmente tras la decepción financiera de Sweet Charity. En respuesta, Shirley dejó de actuar durante unos años para centrarse en la escritura y en otros intereses, lo que supuso un cambio tras lo que parecía una desaceleración de su carrera. En 1970, publicó sus primeras memorias, Don't Fall Off the Mountain, en las que relataba su tenso encuentro con el columnista de Hollywood, Mike Connelly. El 11 de junio de 1963, Shirley fue portada del New York Post tras un acalorado enfrentamiento en el despacho de Connie, donde le propinó un puñetazo en la boca por una columna que éste había escrito sobre su batalla legal con el productor Hal B. Wallace, a quien había demandado por incumplimiento de contrato. Wallace, a quien demandó por incumplimiento de contrato. De 1970 a 1976, la carrera de Shirley experimentó un bajón. Pasó a la televisión protagonizando el papel de reportera gráfica en la comedia de situación Shirley's World, coproducida por ITC y Sheldon Leonard y rodada en el Reino Unido. En 1972 hizo una pausa en su carrera como actriz para hacer campaña en favor de la candidatura presidencial de George McGovern. Al año siguiente, aunque su amigo William Blatty la invitó a participar en El Exorcista,
el director William Friedkin la rechazó porque había aparecido recientemente en otra película sobrenatural, La posesión de Joel Delaney. En 1975, Shirley codirigió con Claudia Weil el documental The Other Half of the Sky, unas memorias sobre China, que le valió una nominación al Oscar. La película destacaba la vida de las mujeres en China, combinando el intelecto de su padre, la creatividad de su madre y su propia curiosidad por la filosofía y el teatro. Shirley siguió explorando los significados más profundos de la vida. Como cantante profesional, volvió a los escenarios en 1976, actuando en el London Palladium y en el New York Palace Theatre, marcando un notable regreso, el icónico regreso de Shirley Emblan. La cita de Jon Bon Jovi, "El éxito es caer 9 veces y levantarse 10", es algo que resuena claramente en Shirley a través de su icónico regreso. La fenomenal actriz redefinió y remodeló la cultura de la participación femenina en la industria cinematográfica. Superó varios retos hasta conseguir una impresionante reaparición que le valió su 4ª nominación al Oscar. En la película de 1977, The Turning Point, coprotagonizada con Anne Braftoft, Shirley interpretó a una bailarina retirada. Este papel marcó el inicio de una nueva etapa profesional que duraría 5 décadas y que se adaptaría a las cambiantes exigencias de la industria del entretenimiento. Tras recibir su 4ª nominación a la mejor actriz en los Oscars de 1978, Shirley ganó el Women in Film Crystal Award por su excelencia y dedicación, que honraba su contribución al aumento del número de mujeres en la industria del entretenimiento. Shirley coprotagonizó junto a Peter Sears la galardonada película Being There, que recibió un premio de la Academia Británica de Cine y una nominación a los Globos de Oro. También protagonizó una película con Anthony Hopkins y Bo Derek en 1980, que recibió críticas pero demostró su atractivo para el público. Fue tachada de aburrida e innecesaria, criticada por su guión y su falta de humor y suspense esenciales para las grandes películas. A pesar de estos defectos, Shirley Emblan consiguió cautivar al público y recibió una crítica positiva de los críticos de cine. Vincent Canby, crítico de cine del New York Times, escribió que aunque la película carecía de sentido del humor y el guión era ridículo, la única interpretación atractiva era la de la señorita Emblan. Shirley ha demostrado una vez más sus dotes en el mundo de la interpretación. Sigue siendo la estrella que la guía. Más tarde, Shirley participó en la película de 1983, Terms of Endearment, junto a Deborah Winger, Jack Nicholson, John Lithgow y Jeff Daniels. Esta película fue un momento icónico que le valió el Oscar a la mejor actriz, tras 25 años de nominaciones. Además, la película se clasificó como la segunda más taquillera de 1983, tras recaudar más de $18,4 millones en la taquilla nacional. Shirley continuó su exitosa carrera protagonizando películas como Magnolia de Acero, de 1989, en la que también aparecían artistas de la talla de Dolly Parton, Sally Field y Julia Roberts. Se convirtió en un éxito de taquilla y le valió un premio de la Academia Británica de Cine. En 1990 protagonizó Postales, desde el filo, que le valió otra nominación al Globo de Oro. Shirley es una actriz de gran talento y versatilidad, conocida por aceptar papeles desafiantes. Interpretó a una madre testaruda y compulsiva en Terms of Endearment, lo que le valió un Oscar y un papel de primera dama en Garden Tess en 1994. A pesar de comenzar su carrera como actriz en los años 50, Shirley se ha reinventado continuamente, manteniendo su relevancia en el siglo XXI. En 2000, dirigió su primer largometraje, Bruno, también conocido como The Dress Code, una historia sobre un joven que lucha por expresarse. Desde 2000 hasta ahora, Shirley ha protagonizado muchas películas y series de televisión, entre ellas Coco Before Chanel, que le valió un premio Primetime Emmy,
y otra nominación a los Globos de Oro. Se puede decir con seguridad que Shirley no ha dejado de actuar desde los años 50, ofreciendo constantemente actuaciones sobresalientes y ganando múltiples premios. Relaciones y matrimonio. No cabe duda de que la fuerte y excéntrica personalidad que pasó la mayor parte de su vida en el plató y detrás de las cámaras también es humana. Aunque tenía una actitud de marimacho, también quería sentirse querida. Sin embargo, Shirley no entendía el matrimonio y la construcción de una familia tan bien como la interpretación. La superestrella conoció a varios hombres durante los rodajes y fuera de la pantalla, pero ninguno le fascinó. En lugar de amar a esos hombres, los utilizaba para poner a prueba sus insólitas teorías sobre el amor. Decir que era un bicho raro cuando era más joven es quedarse corto. Antes de establecerse con el supuesto padre de su hija, Steve Parker, Shirley tuvo varios romances con hombres prominentes, entre ellos el político australiano Andrew Peacock, Lord Mountbatten, a principios de los 60, y el primer ministro sueco Olof Palme. Tuvo muchos hombres. En una de sus memorias, Shirley describió el encanto y atractivo de Steve. Tenía un alto nivel de exigencia y era una hermosa joven de largas piernas que hipnotizaba a los hombres. Shirley escribió: «Era guapo, casi demasiado encantador, inteligente, y tenía unos ojos azules de una profundidad y percepción que me conmovieron de inmediato. Pero más que eso, nuestra conexión tenía la conmoción del destino». Shirley se casó con Steve Parker en 1954 y, sin embargo, su matrimonio abierto duró poco y estuvo lleno de muchas controversias. Más tarde se divorciaron en 1982. Antes de su divorcio, Shirley y Steve tuvieron una hija, Sachi, que nació en 1956. Sachi descubrió más tarde que su padre biológico no era Steve Parker, sino un astronauta llamado Paul. Sachi empezó a vivir con Steve en Japón desde los 2 años y más tarde ayudó a su madre a liberarse del comportamiento exigente y abusivo de Steve. Steve, que asumió la identidad de Paul, chantajeó a Shirley para que le pagara una enorme asignación mensual por viajes espaciales imaginarios. La explotó hasta su divorcio en 1982. En 2001, los rumores de la muerte de Parker circularon por los medios de comunicación. Shirley vio el artículo de Sachi sobre su muerte y la llamó para decirle que Steve no estaba muerto, sino en el valle comprando café. El 7 de febrero de 2013, Penguin Group USA publicó la autobiografía de Sachi Parker, Lucky Me, My Life with Aubrey, and Without My Mom, Shirley Mlan. Mlan describió el libro como prácticamente todo ficción. Durante la época en la que Shirley aún estaba casada con Steve Parker, destacó su relación con Robert Mitchum. Shirley Mlan describió a Robert Mitchum en su libro de 2011, I Am Over All That, diciendo: «La vida le pasó a él, yo le pasaba a él. Rara vez hacía que algo sucediera». Mlan conoció a Mitchum, el típico chico malo de Hollywood, en el rodaje de 2 por el Balancín en 1962. En My Lucky Stars lo describe como un misterio complejo, polifacético, irónicamente humorístico, tímido, hasta el desapego e incapaz de expresar sus deseos. Ella lo veía como un proyecto perfecto. A pesar de que ambos estaban casados, Emmeline y Mitchum mantuvieron un apasionado romance durante 3 años. Mitchum, que es más de 2 décadas mayor que Mlan, encontraba su rostro traicioneramente bello y la comparaba con unos duendes encantados. A Mlan le cautivaba el Mitchum poético, problemático y primario, que hablaba con acertijos y vivía el momento. Ambos eran trotamundos, así que viajaron mucho juntos, visitando lugares como África, París, Nueva York, Londres y Nueva Orleans. En abril de 2011, mientras promocionaba su nuevo libro, I'm Over All That, Shirley Mlan reveló a Oprah Winfrey que mantenía una relación abierta con su marido.
Emlan también mencionó que a menudo se enamoraba de los protagonistas con los que trabajaba, a excepción de Jack Lemmon en El apartamento e Irma Luz y Jack Nicholson en Términos entrañables. La vida de Shirley ha girado en torno al cine y la televisión. Sin embargo, la mayoría de la gente se ha preguntado cómo es Shirley fuera de la pantalla. Sigue mirando para descubrirlo. La vida más allá de la pantalla. En sus memorias, Don't Fall Off the Mountain, escribió: «Me importaba más la vida más allá de la cámara que la vida delante de ella». Shirley disfruta de la vida fuera de la actuación, siendo una prolífica escritora interesada en la metafísica, la espiritualidad y la reencarnación. También es cantante. Shirley ha escrito más de 14 libros de memorias sobre su carrera en Hollywood, su matrimonio y sus memorias más recientes, Out on a Leash, escritas durante el encierro de COVID. Sus libros animan a los lectores a reflexionar profundamente. A Shirley le gusta caminar. En 1994 comenzó una peregrinación en solitario de 500 millas por el Camino de Santiago de Compostela. A pesar del dolor y los recuerdos, le conmovió. Disfrutó del viaje hasta que los medios de comunicación la descubrieron y se entrometieron con cámaras, a lo que ella se opuso rotundamente, llegando incluso a lanzar piedras a un miembro del equipo. Shirley es también una activista que utiliza su influencia para el activismo político. Shirley Emlan y su hermano Warren Beatty desempeñaron un papel clave como recaudadores de fondos y organizadores de la campaña presidencial de George McGovern en 1972. Ese año escribió el libro McGovern the Man and His Beliefs, McGovern el hombre y sus creencias, y apareció en los conciertos de su hermano para McGovern y Juntos por McGovern. Emlan también colaboró con Sid Bernstein en la producción del espectáculo de variedades centrado en la mujer, Star Spangled. Women for McGovern Shriver en el Madison Square Garden. Su dedicación a la campaña fue tan amplia que su agente de talentos amenazó con despedirla al rechazar proyectos cinematográficos y gastar $250,000 de su propio dinero en activismo político. Shirley Emlan. Como prolífica escritora, Shirley Emlan se ha forjado una reputación de pensadora valiente y poco convencional, siempre en busca de una mejor comprensión de su lugar en el universo. Sus escritos, que se caracterizan por su típico humor y honestidad, se sumergen en lo que siempre ha despertado su interés, los misterios ocultos de la vida. Explora cuestiones serias sobre la conciencia, el sentido y el propósito de la vida, el mantenimiento de una conexión con lo divino, la vida extraterrestre y el más allá. Como autora de superventas y actriz galardonada, Emlan invita a los lectores a acompañarla en los provocadores e impactantes viajes de su vida. Abrazando el riesgo en sus investigaciones, ha recorrido el mundo en busca de respuestas. Ha recorrido el Camino de Santiago en soledad meditativa. Dirigió el primer equipo femenino de documentales en China y vivió con los Masái en África. Espiritualidad y reencarnación. Shirley Emlan afirmó en una ocasión que en una vida anterior en la Atlántida era el hermano de un espíritu de 35.000 años de antigüedad llamado Rama, canalizado por el maestro místico y escritor J.C. Knight. Está muy interesada en la espiritualidad y la metafísica, temas centrales de algunos de sus libros más vendidos, como Out on a Limb y Dancing in the Light. Su camino espiritual incluye recorrer el Camino de Santiago, trabajar con Chris Griscom y practicar la meditación trascendental. La espiritualidad de la nueva era también ha inspirado varias de las películas de Shirley Emlan en la comedia romántica de Albert Brooks. Defendiendo tu vida de 1991, los protagonistas recientemente fallecidos, interpretados por Brooks y Milsan, se sorprenden al encontrar a Emlan presentando sus vidas pasadas
en el pabellón de vidas pasadas de postales desde el filo de 1990. Melan canta una versión de I'm Still Here, con letra personalizada del compositor Stephen Sondheim, que incluye la línea Me siento trascendental. Estoy aquí. En la película para televisión de 2001, These Old Broads, el personaje de Melan es un devoto de la espiritualidad New Age. Melan también está interesada en los ovnis y ha concedido numerosas entrevistas sobre el tema en los canales CNN, NBC y Fox News entre 2007 y 2008. En su libro Saging While Aging, describe haber tenido encuentros con extraterrestres y haber sido testigo de un incidente ovni en Washington, D.C., en la década de 1950. En un episodio del programa de Oprah Winfrey, en abril de 2011, Melan declaró que ella y su vecino habían observado numerosos ovnis en su rancho de Nuevo México durante largos periodos. Háganos saber su opinión en la sección de comentarios. En 2015, Melan se enfrentó a críticas por sus polémicos comentarios sobre judíos cristianos y Stephen Hawking. Sugirió que las víctimas del Holocausto estaban experimentando los resultados de su propio karma e insinuó que Hawking se había provocado inconscientemente a sí mismo la ELA para centrarse más en su trabajo en física. Controversias sobre sus creencias. Shirley Emlan, como la mayoría de los actores y actrices, ha aparecido en programas de entrevistas para promocionar sus películas y hablar de su vida personal y su carrera. De vez en cuando las preguntas se vuelven personales y pueden incomodar a las actrices. Así ocurrió cuando apareció en el Late Show with Dave Letterman en octubre de 1988 para hablar de su película Madame Susatka. Sin embargo, Dave Letterman estaba más interesado en hablar de la creencia de Melan en la reencarnación, que le parecía divertida y aprovechaba para burlarse de ella. Le preguntó si creía que había vivido otras vidas. Molesta por la pregunta, bromeó diciendo que tenía mal karma. Letterman bromeó entonces sobre sus supuestas vidas pasadas, sugiriendo que había sido monje y bailarina de Harum. Melan intentó explicar seriamente que su creencia provenía de haber pasado un tiempo en Asia, donde la reencarnación es una creencia común. Sin embargo, Letterman siguió burlándose de sus opiniones. Durante la pausa publicitaria, ella le dijo que no quería hablar más de reencarnación en la segunda parte de la entrevista. Sin embargo, él insistió obligándola a estallar, citando a Cher, que tuvo una mala experiencia en el programa. Melan dijo, «Quizá Cher tenía razón», y dejó el resto a la imaginación del público. Esto provocó un momento incómodo, y Letterman le preguntó si estaba realmente enfadada o solo estaba actuando. Ella le contestó que él debería darse cuenta. Poco después, Letterman dio por terminada la entrevista y Melan se marchó sin volver tras la pausa publicitaria. Ella recuerda lo mal que se portó y que les costó superar el incidente. Está claro que odiaba a Dave Letterman. Sin embargo, no era su coprotagonista. Ella era solo su invitado. Ahora veamos a qué coestrella odiaba más, la coestrella que Shirley más odiaba. Es bastante irónico que la película que llevó al estrellato a Shirley Melan también le diera la coprotagonista que más odiaba. Para muchos actores, Shirley Melan era un reto o un placer trabajar con ella, dependiendo de su actitud y su relación en el plató. Algunos pueden creer que el coprotagonista más odiado de Shirley fue el galardonado director Don Siegel, pero eso está lejos de ser cierto. Shirley nunca odió a Don Siegel, ni siquiera cuando tuvieron que enfrentarse a numerosos retos, mientras rodaban juntos el clásico Dos mulas para la hermana Sara. A Don le gustaba meterse con Shirley por su actitud varonil y su falta de atractivo femenino. Sin embargo, esto no afectó a Shirley, que más tarde declaró que adoraba a Don Siegel y admiraba su comportamiento duro, tanto en la red como en la vida real. Así que si no es Don Gaviota que la describió como un hombre,
¿quién más podría ser el coprotagonista que Shirley odiaba? La siguiente persona que me viene a la mente es el actor conocido por su afición al alcohol, Sir Anthony Hopkins. Shirley interpretó el papel de la madre de Deborah Winger en la multipremiada película Terms of Endearment. Sin embargo, incluso antes de su conflicto con Deborah, Shirley había trabajado con varios actores que no la querían, y Anthony Hopkins era uno de ellos. Anthony y Shirley nunca se llevaron bien en el plató, sobre todo después de que él la llamara odiosa. Shirley tenía curiosidad por saber qué había llevado a Anthony a esa conclusión. Al oír su irrespetuosa declaración, Shirley respondió que a ella tampoco le gustaba Anthony Hopkins y que lo pasó fatal trabajando con él en la película A Change of Seasons. Tanto Shirley como Anthony son conocidos por su fuerte personalidad y son difíciles de tratar. Shirley tiene una gran moral, ética y profesionalidad y nunca duda en decir lo que piensa. Por otra parte, Sir Hopkins tenía problemas con el método poco saludable, y Shirley a menudo achacaba su comportamiento a su adicción a la bebida. Todos los problemas de Shirley y Sir Anthony comenzaron durante el rodaje de la película A Change of Seasons, que acabó ganando un premio Razzie a la peor película del año. A pesar de sus diferencias, ambos actores siguieron mostrando su talento en otras películas después de este proyecto fallido. Sin embargo, la lista de coprotagonistas que no le gustaban a Shirley no se limitaba a Anthony Hopkins. El nombre de Deborah Winger también entró en la lista de odio de Shirley. Ahora, aquí viene el giro de la trama. Durante mucho tiempo, Shirley había soñado con trabajar con la talentosa Deborah Winger. Ambas actrices admiraban el trabajo de la otra y estaban encantadas de compartir por fin la pantalla. Podría pensarse que su colaboración fue fluida, pero no fue así. Parecía que Deborah Winger tenía algunos problemas ocultos con Shirley. Aunque sus interpretaciones juntas fueron muy elogiadas, superando el desastre de A Change of Seasons, su relación fuera de la pantalla era tensa. Ambas actrices recibieron nominaciones por sus papeles, ganando Shirley y elogiando a Deborah como actriz de turbulenta brillantez. Sin embargo, su relación era superficial. Circularon rumores sobre discusiones que ambas negaron. En una de las memorias de Shirley, esta relató un incidente chocante en él. Cuando se le preguntó al respecto, Deborah fue incapaz de defenderse de forma convincente. Tras varios incidentes embarazosos, Shirley nombró a Deborah Winger como la coprotagonista que más odiaba y juró no volver a trabajar con ella. Y pensar que la enemistad entre las dos coprotagonistas podría haberse calmado parece imposible, ya que siguen siendo noticia incluso después de 35 años. ¿Qué opinas de las relaciones de Shirley y Bland